Algunas veces el método de integración por cambio o sustitución de variable no se puede hacer debido a que nuestro integrando no tiene dos partes las cuales una se parezca a la derivada de la otra. En esos casos tiene que hacerse algo distinto y este método distinto se llama integración por partes. Sobre todo usaremos integración por partes en aquellos casos en los que el integrando esté formado por dos partes que no sean uno parecido a la derivada de la otra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos funciones de tipo polinómico y funciones de tipo trigonométrico. Las funciones de tipo trigonométrico al derivarse no dan polinómicos ni viceversa. En estos casos es cuando se puede utilizar el método de integración por partes. Dejamos separado la parte trigonométrica y la parte polinómica y las trabajamos de manera independiente, y de esta forma podemos aplicar este método llamado integración por partes, ¿sí? O también se puede hacer para el caso, por ejemplo, de funciones exponenciales con polinómicas o exponenciales con trigonométricas, o en otros algunos casos que vamos a ver también. Comencemos con el método de integración por partes, y lo primero es de dónde sale. Para ello vamos a considerar algo que ya sabemos del curso anterior de cálculo diferencial. Vamos a considerar dos funciones que se están multiplicando, digamos la función u y la función v. Y si tenemos estas dos funciones, la función u y la función v, y entre ellas dos hay un producto, pues podemos hacer el diferencial del producto. Sabemos ya que el diferencial de un producto de funciones pues será igual a ¿quién? Pues a una de ellas por la diferencial de la otra más la otra por la diferencial de la primera, ¿sí? Bien, ahora nada nos impide hacer una operación a ambos lados de la igualdad, y la operación que haremos va a ser una integración. Vamos a integrar ambos lados de la igualdad. Obviamente cuando hacemos la integral del diferencial, lo que obtenemos aquí es simplemente u por v, y del lado contrario tenemos dos integrales. Pero una de estas integrales la vamos a mandar al lado contrario, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que esta integral la vamos a mandar a acá. Y la vamos a mandar pues restando. Entonces nos va a quedar menos la integral de v por du más lo que ya teníamos. Y aquí nos queda la integral de u por dv. Lo único que resta es reescribir esto y nos quedaría así. La integral de u por dv sería igual a ¿quién? A u por v menos la integral de v por du. Y de esta manera estamos expresando una integral por medio de otra integral y un término que no tiene ya integrales. Bueno, pues esto nos dice que una integral la podemos reescribir como otra integral diferente. Y en eso se basa el método de integración por partes. De hecho, esta es la conocida fórmula para el método de integración por partes. Y hay maneras de recordarla, ¿no? Una manera de recordarla es que Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme, por ejemplo. O también está la de la vaca, o no sé qué tantas formas más. Pero lo que vamos a hacer ahora es usar esto para hacer algunas integrales. ¿Y qué es lo que vamos a tener que estar observando en este método de integración por partes? Que a lo mejor al principio vamos a tener una cierta integral que nos va a resultar muy difícil de resolver, o de hecho imposible con el método de cambio de variable, y sin embargo esa integral la podemos reescribir con un término que no lleve integrales y una segunda integral. Y la esperanza es que esta segunda integral sea mucho más fácil de resolver que la original. Entonces, a una integral que tengamos por ahí, le podemos aplicar esta transformación, y esta transformación nos va a servir si esta segunda integral es más fácil. Si al hacer la transformación
obtenemos que la nueva integral es igual de difícil o más difícil, entonces quizá no tenga mucha utilidad hacer el cambio de esta integración por partes. Bien, pero ya basta de bla bla bla, y lo que vamos a hacer ahora es ver algunos casos en los que se puede usar este método de transformación de la integral por partes y resolver algunas integrales que con el método de cambio de variables pues no se pueden resolver. ¿Sí? Voy a dejar acá arriba anotada la fórmula, que es: Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. ¿Sí? Ahí está. Bien, y vamos a comenzar con algún caso. Por ejemplo, podemos pensar en la integral de, no sé, digamos, x por e a la x por diferencial de x. Queremos resolver esta integral, pero esta integral no se puede resolver por el método de cambio de variables, porque en el método de cambio de variables tendríamos que pensar en que podremos escoger una parte como u y la otra parte sería su derivada. Por ejemplo, si aquí tuviéramos x al cuadrado, podríamos usar el método de cambio de variable, porque al usar x cuadrada como u, tenemos que la diferencial de u sería 2x por du, y de ahí podemos simplemente poner aquí un 2, afuera un medio, y la resolvemos por medio de cambio de variables. Pero en este caso no tenemos aquí x cuadrada, tenemos solamente x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer esto que se llama el método de integración por partes. Y bien, pues para ello lo que haremos es, a una de estas cosas le vamos a llamar u y al resto de v. Entonces, ¿cuál será u? Pues tenemos dos opciones. Una opción es que esto sea u y que esto sea dv. ¿Sí? Eso sería una opción. Pero no es la única opción. Tendríamos otra en la que esta sea u y el resto sea dv. Entonces dijimos dos opciones. En una opción tenemos que esto u va a ser igual a x, y entonces dv va a ser igual a todo el resto, e a la x por dx. Esta sería la primera opción. Y la segunda opción sería que solamente esto sea u, que u sea igual a e a la x, y que entonces dv sea todo lo demás, o sea, x por diferencial de x. ¿Sí? Tenemos dos vías para intentar resolver esta integral. Y aquí el asunto es, ¿y cuál es la que nos va a llevar a la solución correcta? Bueno, pues de momento no lo sabemos, vamos a ver cuál es la que nos lleva. ¿Sí? Vamos a pensar en que vamos a seguir el camino número 1, a ver a qué nos lleva. Ahora, sí, ya, ¿en qué consiste el método? Consiste en lo siguiente: una vez que determino quién va a ser u, lo que tengo que hacer es encontrar el diferencial de u. Y ya que determiné quién es dv, lo que tengo que hacer ahora es encontrar quién es simplemente v. A esta parte del método se le llama completar el arreglo matricial. O sea, simplemente quiere decir completar este cuadrito de 2×2, ¿sí? En el que tenemos por un lado u y du, y dv y dv. Bien, bueno, pues ¿qué hacemos para encontrar a partir de u el diferencial de u? Pues simplemente sacar la derivada, ¿no? Entonces aquí tendríamos que sacar, como que dice, la derivada del diferencial de x con respecto a x, y eso sería simplemente 1 por diferencial de x. Entonces nos quedaría simplemente diferencial de x. Y aquí lo que hay que hacer, pues hay que hacer la integración, ¿sí? Hacemos la integración de un lado, hacemos la integración del lado contrario, y entonces v sería igual a ¿quién? La integral de e a la x. Pero ¿quién es la integral de e a la x? Pues es simplemente e a la x. ¿Sí? Con esto ya tenemos nuestro arreglo matricial, o nuestro cuadrito de 4×4. Como el camino 2 por ahora no lo seguiremos, lo voy a borrar. Ahora sí, lo que sigue aquí es aplicar el método, o más bien aplicar la llamada fórmula de integración por partes.
Ya sé que mi integral original, que es esta integral, sería esta parte de aquí. Lo que voy a hacer ahora es escribir el lado derecho de la igualdad, pero usando lo que tenemos en nuestro arreglo matricial. Lo primero, necesitamos usar u multiplicado por v. ¿Dónde está u? Aquí está u. U vale x. Entonces nuestra integral original, que era esto, ahora le vamos a llamar, digamos, i. Nuestra integral original ahora va a valer primero u por v, o sea, x por e a la x. X por e a la x. Menos, dice ahí, la integral de quién? La integral de v. ¿Pero quién es v? V es e a la x por diferencial de u. ¿Y quién es diferencial de u? Diferencial de u es simplemente d a la x. Y fíjense que lo que estamos obteniendo aquí es que a partir de esta integral, que en principio no sabíamos cómo integrar sin el método de integración por partes, llegamos a estas dos cosas. Una de ellas, como ya sabíamos, ya no tiene integrales. Y la segunda parte sí tiene una integral nueva, que es la que hay que resolver. Pero esta integral nueva, si se fijan, es una integral inmediata, ¿sí? Es una integral que no nos da ningún problema, la podemos resolver de manera express. Y entonces lo que estamos obteniendo aquí es que sí, a partir de una integral que no sabíamos resolver, obtuvimos algo que ya está resuelto, más una integral que vamos a poder resolver fácilmente. ¿Y cómo resolvemos esta integral? Pues simplemente nos quedaría, la primera parte la reescribimos, x por e a la x menos, la solución de esta integral es simplemente e a la x. Y como ya hemos resuelto toda la integral, ahora sí ponemos más la famosísima constante. Incluso aquí podríamos hasta hacer una factorización y podemos decir que nuestra integral nos quedaría igual a ¿quién? Pues nos quedaría igual a e a la x por x menos 1 más constante. Y de esta manera ya hemos resuelto la integral que en principio no podíamos resolver, ¿sí? Entonces tenemos resuelta una integral con el método de integración por partes. Pero todavía nos queda explorar el camino número 2. Vamos a ver a qué nos lleva, ¿sí? Bien, este era el camino 2 que hace rato nos quedó pendiente. Vamos a explorarlo. Lo primero que hay que hacer es, otra vez, completar nuestro arreglo matricial, o sea, completar el cuadrito. A partir de u, obtener du. Y a partir de v, obtener v. Obviamente la derivada de u, o el diferencial de u, pues sería la derivada de ella, que es ella misma, por e a la x, por el diferencial de x. ¿Sí? ¿Y quién va a ser v? Pues hay que integrar aquí, hay que integrar acá, y lo que nos queda es que v va a ser la integral de esto. Y obviamente la integral de esto es una integral muy fácil, es simplemente x al cuadrado sobre 2, o 1/2 de x al cuadrado. ¿Sí? Aquí no ponemos ninguna constante porque todavía no está totalmente resuelta la integral. Eso lo hacemos al final. Y bien, lo que tenemos ya ahora es nuestro arreglo matricial o nuestro cuadrito ahí listo para usarse, ¿sí? Tenemos todos los ingredientes para usar nuestra llamada fórmula de integración por partes, ¿sí? Hagan de cuenta que es una pizza que tenemos que preparar y lo primero que hacemos es tener ahí los ingredientes preparados. Entonces, bueno, pues vamos a hacerla. Nuestra integral dijimos que se llama i, y entonces va a ser igual a ¿quién? La fórmula dice que haga u por v, que sería u por v, o sea, esto por esto, y me quedaría 1/2 de e a la x por x cuadrado, ¿sí? Multiplicando esto por esto.
luego dice menos la integral de ¿quién? De v. ¿Quién es v? v es esto. El 1/2 lo puedo echar fuera de la integral, luego me quedaría x al cuadrado y por du. ¿Y quién es du? Du es esto de aquí, que es e a la x por diferencial de x. ¿Sí? Bien, pues ya hemos aplicado la fórmula. Tenemos la primera parte que ya está resuelta, aquí ya no hay nada que hacer, todo está bien, pero la segunda integral que obtuvimos al hacer nuestros cambios es una integral del tipo x cuadrado por e a la x. Fíjense que esta integral que estamos obteniendo al aplicar el método de cambio de integración por partes resulta ser una integral más complicada que la original. Entonces, en realidad, aplicar el método de integración por partes por este camino que llamamos el camino número 2 no nos llevó a nada bueno, porque en lugar de llevarnos a una integral más fácil, nos llevó a una integral más complicada. ¿Sí? Es como ese famoso atajo que en lugar de llevarte menos tiempo, te lleva más tiempo. ¿Sí? Entonces, no, este camino no es un buen camino. Aquí quedó algo para aprender. Cuando tenemos una combinación de x con e a la x, resulta que hacer que esta sea u fue una buena idea. ¿Sí? Hacer que esta fuera u, esa fue una mala idea. Entonces podemos quedarnos con esto en la cabeza. ¿Sí? X igual a u, bueno, e a la x igual a u, no fue bueno en esta ocasión. Vamos a ver en los demás casos, a ver qué pasa. Otro caso muy común de este tipo de integración es el de la integral de una función polinómica, digamos en este caso para hacerlo fácil, x por una función trigonométrica, digamos, seno de x por diferencial de x. ¿Sí? Bien, pues otra vez, aquí no se puede hacer cambio de variable porque resulta que las derivadas de senos de x no dan x y las derivadas de x no dan tampoco senos de x, ¿no? Entonces, pues no podemos hacer el cambio de variable normal, lo que vamos a hacer es el método de integración por partes. Y otra vez, si se fijan, tendríamos dos caminos para tomar. Un camino sería que esta cosa sea u y todo lo demás dv. El otro camino es que esto fuera u y lo demás fuera dv. Entonces tenemos otra vez dos caminos. En el primer camino decimos que u va a ser igual simplemente a x. Y entonces dv va a ser todo lo demás, que sería seno de x por diferencial de x. Ese sería el primer camino. El segundo camino sería que ahora esto sea u, o sea, u sería igual a seno de x, y dv sería el resto, que sería x por dx. X por dx. Bien, otra vez, tenemos dos caminos y tenemos que ver cuál es el que nos va a llevar a una solución satisfactoria, ¿no? O incluso a una solución posible. ¿Se acuerdan que antes hicimos un camino en el que u era x y nos llevó a un buen resultado? Y luego hicimos un camino por el que en lugar de elegir u como x, elegimos a u como e a la x. Bueno, pues quizá ahora estamos ante el mismo problema. No sabemos realmente qué va a pasar, pero podemos sospechar que este sería un buen camino. Entonces vamos a ver si funciona. Por lo pronto el segundo camino lo borramos y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, completar el arreglo matricial. O sea, a partir de u, obtener du, y a partir de dv, obtener v. Bien, pues aquí otra vez, ¿no? El diferencial de este, si son iguales, pues el diferencial de este simplemente.
¿Qué hacemos acá? Pues hacemos la integral de un lado, la integral de otro, y entonces, ¿quién sería la integral del seno? Pues si se acuerdan, tenemos una forma de acordarnos de esto muy fácil, que sería seno, coseno, menos coseno. Las derivadas van hacia la derecha y las integrales van hacia la izquierda. Entonces, ¿quién sería la integral del seno? Pues la integral del seno es simplemente el menos coseno de x. ¿Sí? Y ahí tenemos ya nuestro arreglo matricial. Ahora sí, con este arreglo matricial vamos a armar nuestra parte derecha de la igualdad. Si a esta integral la vamos a llamar también y, entonces ¿qué nos quedaría? Que nuestra integral y sería igual a u por b, que sería u por b, o sea, x por menos coseno de x, más por menos da menos x por coseno de x, luego menos la integral de ¿quién? Pues la integral de v por du, o sea, de v por du. Como este signo es menos, nos va a dar más aquí, y nos va a quedar coseno de x por diferencial de x. ¿Sí? Y bien, pues lo primero que vemos es que la primera parte ya está resuelta, aquí no hay nada que hacer, y la segunda parte sí tiene una integral todavía por resolver. Pero esta integral por resolver es simple y sencillamente la integral del coseno, que también es una integral directa, y la podemos hacer sin ningún problema. Reescribimos la primera parte, que sería menos x por coseno de x. La integral del coseno es simplemente seno más la constante de integración. ¿Sí? Y finalmente ya podemos escribir nuestro resultado ya con espacio, en el que nuestra integral va a ser menos x por el coseno de x más seno de x más constante. Y ya, hemos resuelto la integral. ¿Sí? A partir de una integral que no sabíamos en principio cómo resolver, llegamos a algo que ya estaba resuelto, más una integral muy fácil. Esta integral fácil la resolvemos y ya tenemos nuestro resultado final. ¿Sí? Bien, pero nos queda todavía el camino número 2. A ver qué pasa. Si se acuerdan, el camino 2 era u, ahora era seno de x, dv era todo lo demás, que era x por diferencial de x. Y lo que hay que hacer ahora, hay que completar nuestro cuadrito. Bien, pues esto lo que hacemos aquí es, el diferencial de esto sería, diferencial de u, sería la derivada de esto con respecto a u, que sería la derivada de seno, sería el coseno, por el diferencial de x. Y ahí está. Ahora, a partir de esta parte, vamos a encontrar la integral, y la integral de x, pues es bien fácil, es simplemente un medio de x al cuadrado. ¿Sí? Bien, tenemos nuestro cuadrito completo, tenemos todos los ingredientes para armar nuestra solución, y vamos a armarla. Entonces nuestra integral se llamó, dijimos, y sería igual a ¿quién? A u por v. Sería un medio de x al cuadrado por seno de x. ¿Sí? Ahora, menos la integral de ¿quién? La integral de v, pero v es un medio, el un medio lo echamos fuera, sería un medio de x cuadrado por diferencial de u. ¿Y quién es diferencial de u? Es coseno de x por diferencial de x. ¿Sí? Bien, pues veamos a qué nos llevó este segundo camino. Por un lado, nos llevó a que una integral que al principio no sabíamos cómo resolver, nos dio una parte ya resuelta. Todo bien. Más una segunda integral
Y esta segunda integral con respecto a la integral original no es más fácil, es más difícil, porque no simplemente tenemos aquí una x, tenemos una x cuadrada que nos podemos manejar. Entonces, otra vez, resultó que el segundo camino fue un camino malo. Vamos a reescribirlo. Teníamos dos opciones. U podía ser x o u podía ser seno de x. Y el camino que nos llevó a un buen resultado fue este, mientras que este otro camino no nos llevó a un buen resultado. Entonces, en ambos casos, cuando tenemos combinaciones de x con exponenciales y cuando tenemos combinaciones de x con trigonométricas, ha resultado por ahora que el camino correcto ha sido el de escoger u como la parte de x. Vamos a ver después si esto se mantiene, ¿sí? Bien, pero ¿qué nos faltaría ahora hacer? Ya combinamos exponenciales con x, trigonométricas con x. Nos faltaría combinar ahora exponenciales con trigonométricas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver. Tendremos ahora esta integral, la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x. ¿Sí? Tenemos una integral en la que una parte del integrando es un exponencial y la otra es una función trigonométrica. Aquí otra vez no se puede usar el método de cambio de variable porque las derivadas de esta cosa no se van a parecer a esta ni viceversa. Entonces tendremos otra vez dos caminos. Un camino sería que esto sea u. Entonces sería camino 1. U igual a e a la x. Entonces dv sería todo el resto, que sería todo esto de aquí, que sería seno de x por diferencial de x. Camino número 1. Ahora, camino número 2. Vamos a ver. 2 sería, ahora esto será u será igual a seno de x y obviamente dv va a ser todo lo demás, que será e a la x por diferencial de x. ¿Sí? Ahí está. Y a partir de estos dos caminos tenemos que ver cuál es el camino que nos va a llevar a una buena solución. O puede ser que los dos, o puede ser que ninguno también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir el camino número 1 y por lo pronto el camino número 2 lo vamos a dejar a un lado, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es completar nuestro cuadrito de ingredientes. A partir de u vamos a encontrar diferencial de u, que va a ser la derivada de esto, que es ello mismo, por el diferencial de x. Acá lo que hay que hacer, hay que integrar, y entonces v será igual a la integral de seno, y la integral de seno es menos coseno de x. ¿Sí? Tenemos todos los ingredientes para hacer la integral, y entonces vamos a hacerla. Esta integral la vamos a llamar otra vez i. Entonces la integral i va a ser igual a u por v, eso es lo que es la fórmula, sería más por menos, da menos e a la x por coseno de x, menos la integral de ¿quién? De v por du, o sea, v por du. Este menos, con el menos de afuera, nos da un más, y nos quedaría coseno de x por e a la x por dx, que sería e a la x por coseno de x por dx. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa al seguir este camino? Partimos de una integral que tiene e a la x por seno y hemos llegado a una parte que ya está resuelta más una nueva integral que tiene e a la x, pero ahora en lugar de seno, coseno. Lo que hizo fue cambiarnos de un seno a un coseno.
¿sí? Fíjense que el comportamiento aquí es curioso, ¿no? No hizo que la integral nueva fuera más fácil, tampoco hizo que fuera más difícil. En realidad, la integral nueva es igual de fácil o difícil que la original. Lo único que hizo fue cambiarnos de un seno a un coseno. Entonces, no parece que sea un camino del todo inútil. Tampoco nos ha dado la respuesta. Pero si vemos que de un seno nos cambió a un coseno, entonces quizá, si volvemos a usar el método de integración por partes a esto, nos regrese a un seno. Y quizá de ahí salga algo interesante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuevamente el método de integración por partes, pero ahora a nuestra segunda integral. Vamos a aplicarle la integración por partes a esto, ¿sí? Para ello lo que voy a hacer es que lo que ya tenemos resuelto lo voy a anotar por aquí para dejarlo guardado. Y cuando resolvamos esta cosa por integración por partes, sustituirlo. Entonces voy a anotar la solución preliminar. Tenemos que y es igual a menos e a la x por coseno de x más la nueva integral que es e a la x por coseno de x por diferencial de x, ¿sale? Y vamos a trabajar sobre ella. Para eso voy a borrar todo. Bien, pues entonces vamos a ver. Vamos a tratar de resolver esta integral por medio de integración por partes. A esta integral la voy a llamar y', digamos, ¿sí? Entonces va a ser la integral de e a la x por coseno de x por diferencial de x. Otra vez tenemos dos caminos para resolverla. Uno en el que esto será u y otro en el que esto será u. Pero si ya hemos estado recorriendo para la integral original el camino en el que este es u, sigamos por ese camino, a ver a qué nos lleva, ¿sí? Entonces vamos a pensar, u va a ser igual a e a la x. Y dv, ¿quién sería? Pues sería todo lo demás, coseno de x por diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora va a ser completar nuestro cuadrito. ¿Y quién sería du? Pues du sería la derivada de a la x, que es ella misma, por el diferencial de x. ¿Quién sería esto de aquí? Pues sería simplemente integrar ambos lados. La integral del diferencial de v, pues es v. ¿Y quién es la integral del coseno? Pues la integral del coseno es seno. Seno de x. Ahora sí, nuestra integral y' va a ser igual a, por fórmula sería u por v, o sea, esto por esto, e a la x por seno de x, y eso menos qué cosa, la integral de u por du, u por dv, perdón, v por du, v por du, entonces sería e a la x por seno de x por dx, ¿sí? Bien, fíjense que ahora, al aplicar integración por partes por segunda vez, llegamos a otro término que ya está resuelto, más una nueva integral. Pero esta nueva integral es igual a la integral original. ¿Se acuerdan que la integral original era la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x? Pues esta integral original que estábamos resolviendo es idéntica a esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a escribir todo esto, vamos a escribirlo nuevamente. Para ello voy a escribirlo acá abajo. Entonces sería la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x, que era mi integral original, es igual a ¿quién? A esta parte que ya está resuelta, que es menos e a la x por coseno de x
más la nueva integral que resolví, que es esta, más e a la x por seno de x, menos la nueva integral que es la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esta integral que tenemos ahora, resulta que esta parte y esta parte de aquí, en realidad son iguales. ¿Lo ven? Esto es exactamente igual a aquello. Entonces, realmente yo podría este término mandarlo al lado contrario. Si está aquí restando, pasa para acá sumando. Entonces me quedaría 2 veces esta integral, sería igual a esto aparte de aquí. Pero después simplemente este 2 lo puedo mandar dividiendo al lado contrario. ¿Sí? Lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo puedo reescribir toda esta parte mandando esto para acá como la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x más el mismo, eso me daría 2 veces, ¿sí? Sería igual a ¿quién? Pues a esta cosa, que sería simplemente e a la x, vamos a factorizar e a la x con senos y cosenos, nos quedaría entonces aquí seno de x menos coseno de x, y por último aquí tenemos que esta es la integral original, que no la hemos resuelto todavía, porque al hacer el método de integración por partes 2 veces llegamos a ella misma. Realmente no la hemos resuelto, pero la podemos despejar, y si de aquí la despejamos, la vamos a dejar expresada por medio de cosas que ya no tengan integrales. Entonces vamos a poder decir que la integral de e a la x por seno de x por diferencial de x es igual a ¿quién? Pues este 2 se va dividiendo y sería e a la x sobre 2 por, bueno, vamos a poner aquí un corchete, seno de x menos coseno de x, y como en realidad ya está esta cosa, esta integral está expresada en términos de otras funciones donde no hay integrales, realmente esto actúa como la solución. Y si esto actúa como la solución, solamente restaría poner más c. Y esta es la solución a nuestra integral original. Si se fijan, aquí pasó algo curioso. Realmente la integral que teníamos en un principio, que es esta integral, nunca la pudimos resolver. Lo que hicimos fue aplicar el método de integración por partes una vez y nos llevó de un seno a un coseno, ¿sí? a un coseno, perdón. Aplicamos nuevamente el método de integración por partes y nos llevó de un coseno, nos llevó a otro seno. ¿Dónde está el otro seno? Aquí está. Después los dos senos los juntamos, los despejamos y obtuvimos una expresión para la integral original en función de senos, cosenos y exponenciales. Y de esta manera, simplemente agregando más c, tenemos la solución general para esta integral. Entonces es un método en el que, aún sin haber resuelto realmente la integral, llegamos a una expresión que nos permite decir cuál sería su forma, ¿sí? Su solución. Pues eso. Pero de todas maneras nos está quedando pendiente seguir el camino número 2. Y seguir el camino número 2, eso es lo que quedará para ustedes de tarea, ¿sí? Bien, entonces ahí estamos.